Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del ejercicio 63 del álgebra de Baldor. Vamos a estudiar productos notables y el tema es binomio al cuadrado, centrándonos en cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Recuerden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Y la educación es el mejor método para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Sí, y solo si trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina. Y sobre todo, nunca se les olvide que el universo es un extraordinario libro. Y cada una de sus páginas está escrita con el más hermoso de los lenguajes. Y aquí vamos a aprender ese lenguaje. Aquí vamos a aprender matemáticas. Vamos a ver entonces de qué se trata la clase del día de hoy. Para introducirnos al tema, miremos que vamos a estudiar productos notables, binomio al cuadrado, cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Es decir, que el caso que vamos a estudiar es de la forma a menos b al cuadrado. Tenemos una primera cantidad que es a, una segunda cantidad que es b y tenemos una diferencia entre ellas que está elevada al cuadrado. Cuando tenemos esta clase de binomio al cuadrado, esto sería igual a primera cantidad al cuadrado, es decir, a al cuadrado, menos dos veces la primera cantidad, es decir, 2 por a, por la segunda cantidad. Entonces nos quedaría menos 2 por a por b. Y esto más la segunda cantidad al cuadrado, es decir, más b al cuadrado. Y recordemos que cuando tenemos un binomio al cuadrado, la respuesta es uno de los trinomios más conocidos, el trinomio cuadrado perfecto. Y esta es la teoría que vamos a utilizar en la segunda parte del ejercicio 63 del álgebra de Baldor. En el problema 9 tenemos x a la 5 menos 3ay al cuadrado y esto al cuadrado. Es decir, estamos ante el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Primera cantidad, x a la 5. Segunda cantidad, 3ay al cuadrado. Entonces, podemos aplicar la teoría. Y esto sería igual a primera cantidad al cuadrado, es decir, x a la 5 al cuadrado, menos dos veces la primera cantidad, es decir, menos 2 por x a la 5 por la segunda cantidad, es decir, esto por 3ay al cuadrado. Ahora esto más la segunda cantidad al cuadrado, es decir, 3ay al cuadrado y todo esto al cuadrado. Ahora resolvemos las operaciones que quedaron indicadas. Esto sería igual a, vamos con la primera operación, x a la 5 al cuadrado. Tenemos potencia y una potencia, multiplicamos los exponentes. Entonces me quedaría x a la, y 5 por 2, 10. Me quedaría x a la 10. Ahora tengo en la siguiente operación menos 2 por x a la 5 por 3ay al cuadrado. Entonces, menos 2 por 3 me da menos 6. Los puedo ordenar en este caso las variables en orden alfabético. Voy a colocar primero la a. Entonces me quedaría a, luego x a la 5 y luego y al cuadrado. Como la multiplicación es conmutativa, lo único que hice fue ordenar las variables de forma alfabética. Entonces me quedó menos 6ax a la 5 y al cuadrado. Y esto más 3ay al cuadrado y todo esto al cuadrado. Miremos que tengo un producto al cuadrado. Entonces cada factor lo debo elevar al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. A al cuadrado, a cuadrado. Y y al cuadrado, potencia una potencia, se multiplican los exponentes. Y me quedaría y a la 2 por 2, 4. Y hemos resuelto el problema 9
del ejercicio 63 del álgebra de Baldor. Vamos con el problema 10. En el problema 10 tenemos a la 7 menos b a la 7 y todo esto elevado al cuadrado. Estamos ante el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Primera cantidad, a la 7. Segunda cantidad, b a la 7. Entonces podemos aplicar la teoría. Y esto sería igual a primera cantidad al cuadrado, es decir, a la 7 al cuadrado, menos 2 veces la primera cantidad, es decir, menos 2 por a la 7 por la segunda cantidad, es decir, esto por b a la 7. Ahora, más la segunda cantidad al cuadrado, es decir, b a la 7 al cuadrado. Ahora voy a resolver las operaciones que están indicadas. Entonces, esto sería igual a la 7 al cuadrado. Tengo potencia de una potencia, entonces multiplico los exponentes. Y me quedaría a la 7 por 2, 14. A elevado a 14. Ahora esto me quedaría menos 2 por a la 7 por b a la 7 más b a la 7 al cuadrado. Tengo potencia y una potencia, entonces multiplico los exponentes. Y me quedaría b a la 7 por 2, 14. b elevado a 14. Y hemos resuelto el problema 10 del ejercicio 63 del álgebra de Baldor. En el problema 11 tenemos 2m menos 3n y todo esto elevado al cuadrado. Estamos ante el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Primera cantidad, 2m. Segunda cantidad, 3n. Entonces, aplicando la teoría, tendríamos que esto es igual a primera cantidad al cuadrado, es decir, 2m al cuadrado, menos 2 veces la primera cantidad, es decir, menos 2 por 2m, y esto por la segunda cantidad, que es 3n. Ahora esto más la segunda cantidad al cuadrado, es decir, 3n al cuadrado. Y ahora resolvemos las operaciones que nos quedaron indicadas. Esto sería igual a, vamos con la primera operación, 2m al cuadrado. Tenemos un producto al cuadrado, entonces cada factor lo debo elevar al cuadrado. 2 al cuadrado, 4. Y m al cuadrado, m cuadrado. En la siguiente operación tenemos menos 2 por 2m por 3n. Entonces me daría menos 2 por 2, menos 4. Y menos 4 por 3, menos 12. M, n. Y la siguiente operación sería más 3n al cuadrado. Tenemos un producto al cuadrado, entonces cada factor lo debemos elevar al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. Y n al cuadrado, n cuadrado. Y hemos resuelto el problema 11 del ejercicio 63 del álgebra de Baldor. En el problema 12 tenemos 10x a la 3 menos 9xy a la 5 y todo esto al cuadrado. Entonces estamos ante el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Primera cantidad, 10x a la 3. Segunda cantidad, 9xy a la 5. Entonces podemos aplicar la teoría y esto sería igual a primera cantidad al cuadrado, es decir, 10x a la 3 al cuadrado, menos 2 veces la primera cantidad, es decir, menos 2 por 10x a la 3, y esto por la segunda cantidad, es decir, por 9xy a la 5. Y esto más la segunda cantidad al cuadrado, es decir, 9xy a la 5 y esto al cuadrado.
Ahora resolvemos las operaciones que quedaron indicadas. Vamos con la primera operación. Esto sería igual a 10x a la 3 al cuadrado. Tengo un producto que está elevado al cuadrado, entonces cada factor lo debo elevar al cuadrado. 10 al cuadrado, 100, porque sería 10 por 10. Ahora, x a la 3 al cuadrado. Potencia y una potencia se multiplican los exponentes. Entonces me quedaría x a la 3 por 2, 6. Vamos con la siguiente operación. En la siguiente operación tenemos menos 2 por 10x a la 3 por 9x a la 5. Entonces esto me daría menos 2 por 10, menos 20. Y menos 20 por 9 me da menos 180. Ahora x a la 3 por x. En este caso tengo un producto de bases iguales. Entonces sumo los exponentes y me quedaría x a la y 3 más 1, que son los exponentes, me queda x a la 4. Y esto por y a la 5. Y hemos resuelto la segunda operación que nos quedó indicada. Vamos para la tercera operación. Más 9x a la 5 y todo esto al cuadrado. Tenemos un producto al cuadrado. Entonces cada factor lo debo elevar al cuadrado. Y esto me quedaría 9 al cuadrado, 81. X al cuadrado, x cuadrado. Y y a la 5 al cuadrado me quedaría y a la... Estamos ante potencia una potencia, multiplico los exponentes. 5 por 2, 10. Entonces y me queda elevado a la 10. Y hemos resuelto el problema 12 del ejercicio 63 del álgebra de Baldor. En el problema 13 tenemos x a la m menos y a la n y todo esto elevado a la 2. Es decir, estamos ante el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Primera cantidad, x a la m. Segunda cantidad, y a la n. Entonces, aplicando la teoría, esto sería igual a primera cantidad al cuadrado. Es decir, x a la m y esto elevado a la 2. Primera cantidad al cuadrado. Menos 2 veces primera cantidad, que es x a la m, por la segunda cantidad, que es y a la n. Menos 2 veces primera cantidad por segunda cantidad. Más segunda cantidad al cuadrado, es decir, y a la n y esto elevado al cuadrado. Ahora resolvemos las operaciones que nos quedaron indicadas. Y esto sería igual a... Aquí tenemos x a la m a la 2. Tenemos potencia de una potencia. Entonces multiplico los exponentes. Y me quedaría x a la y m por 2 me da 2m. X elevado a la 2m. Ahora tenemos menos 2x a la m por y a la n. Más y a la n elevado a la 2. Tenemos potencia una potencia, entonces multiplico los exponentes. Y me quedaría y a la y n por 2 me daría 2n. Es decir, que y queda elevado a 2n. Y hemos resuelto el problema 13 del ejercicio 63 del álgebra de Baldor. En el problema 14 tenemos a elevado a la x menos 2 y esto menos 5 y esto está elevado al cuadrado, es decir que estamos ante el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Primera cantidad, a elevado a la x menos 2, segunda cantidad 5. Entonces, aplicando la teoría, esto sería igual a primera cantidad al cuadrado, es decir, a elevado a la x menos 2 y esto elevado al cuadrado. Menos 2 veces primera cantidad, es decir, menos 2 por a la x menos 2 por la segunda cantidad que es 5. Ahora esto más la segunda cantidad al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado. Y ahora resolvemos las operaciones que quedaron indicadas.
Vamos con la primera operación. Tengo a elevado a x menos 2 y esto elevado a la 2. Estamos ante potencia y una potencia, es decir, que multiplico los exponentes y me quedaría a elevado a. Miremos que este exponente tiene dos términos, por lo tanto, a la hora de multiplicar por 2, tengo que aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. Es decir, cada término lo debo multiplicar por 2 y x por 2 me daría 2x y menos 2 por 2, menos 4, quedándome a elevado a 2x menos 4. Vamos para la siguiente operación. Tenemos menos 2 por a elevado a la x menos 2 y esto multiplicado por 5. Entonces, menos 2 por 5, menos 10 por a elevado a la x menos 2. Vamos para la siguiente operación. Más 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 5 por 5 y eso me da 25. Y hemos resuelto el problema 14 del ejercicio 63 del álgebra de Baldor. En el problema 15 tenemos x elevado a más 1 menos 3 por x elevado a menos 2. Y todo esto elevado al cuadrado. Es decir, que estamos ante el cuadrado de la diferencia de dos cantidades, donde la primera cantidad es x elevado a más 1 y la segunda cantidad es 3 por x elevado a menos 2. Entonces podemos aplicar la teoría y esto sería igual a primera cantidad al cuadrado, es decir, x elevado a más 1 y todo esto al cuadrado, menos 2 veces la primera cantidad por la segunda, es decir, menos 2 por x elevado a más 1 por 3 por x a la a menos 2. Ahora esto más la segunda cantidad al cuadrado, es decir, 3 por x a la a menos 2 y esto elevado al cuadrado. Ahora resolvemos las operaciones que quedaron indicadas. Vamos con la primera operación. En la primera operación tenemos x elevado a más 1 y esto elevado a la 2. Potencia de una potencia, entonces multiplico los exponentes. Pero miremos que este exponente tiene dos términos que se multiplican con 2. Entonces debo aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. Es decir, que este 2 se multiplica con cada término del otro exponente. Y esto nos daría x elevado a por 2, 2a. Y más 1 por 2 me quedaría más 2. Por lo tanto tenemos x elevado a 2a más 2. Vamos para la siguiente operación. En la siguiente operación tenemos menos 2 por x elevado a más 1 por 3 por x elevado a menos 2. Entonces me quedaría menos 2 por 3, menos 6. Ahora, miremos que esta x y esta x se están multiplicando. Producto de bases iguales, sumo los exponentes. Entonces me quedaría x elevado a. Sumemos términos semejantes de los exponentes. A más a, 2a. Y más 1 menos 2, en este caso se restan y lleva el signo del que tiene mayor valor absoluto. El que tiene mayor valor absoluto es menos 2. Entonces me quedaría menos 1. ¿Por qué? Porque más 1 menos 2 es igual a menos 1. Entonces este término nos quedaría menos 6 por x elevado a la 2a menos 1. Y vamos para la tercera operación. Esto más 3 por x elevado a menos 2 y esto elevado al cuadrado. Tenemos un producto elevado al cuadrado, es decir, cada factor lo debo elevar al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. Ahora, x elevado a menos 2 y eso elevado al cuadrado, potencia de una potencia.
debo multiplicar los exponentes. Pero como este exponente tiene dos términos, entonces debo aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación y me quedaría x a la. Cada término de este exponente lo debo multiplicar por 2. A por 2 me daría 2a. Y menos 2 por 2 me daría menos 4. Quedándome todo este término como 9 por x elevado a la 2a menos 4. Y hemos resuelto el problema 15 del ejercicio 63 del álgebra de Baldor. Recuerden que si les gustan nuestras clases se pueden suscribir a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas. Y sobre todo recuerden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Y la educación es el mejor método para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Y sobre todo nunca se vayan a olvidar que el universo es un extraordinario libro escrito con el más hermoso de los lenguajes. Y aquí vamos a aprender ese lenguaje. Aquí vamos a aprender matemáticas. Nos vemos en una próxima clase.